Más si estábamos de Goleman y hoy mi objetivo es no saturarlos de teoría, pero sí que empezamos a comprender lo que significa la inteligencia emocional y esto para qué nos sirve también en nuestro diario vivir. Entonces, hoy vamos a hacer esa conceptualización, mañana seguimos con ejercicios y paso mañana reafirmamos con otros ejercicios también para luego pasar al siguiente tema. La idea no es afanarnos, sino que los conceptos que vamos adquiriendo los adquiramos de una forma muy positiva y que obviamente nos sirvan. Precisamente de eso se trata. Para eso relativamente uno hace sus procesos de formación para ayudar que todos comprendamos los términos y que obviamente vayamos en sincronía con la información que vamos dando. Y lo más importante, hacerlo práctico, pues porque uno a veces se llena de una cantidad de información, pero al hacer el ejercicio práctico le cuesta a uno un poquito. Entonces, parte de mi experticia es precisamente ayudar con eso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hoy juiciosamente. Miren, aquí empiezo con un ejercicio conceptual interesante. Va a permitirme leerlo para que ustedes lo puedan entender. Dicen, a dos personas les acaban de diagnosticar hipertensión arterial. Adriana ha canalizado sus esfuerzos para conocer más sobre esta enfermedad, mejorar sus hábitos alimenticios y de ejercicio. Ella se muestra tranquila y confiada en que supera esto. Miguel, por su parte, ha estado de mal humor y culpando a todo el que esté a su alrededor por su mala suerte. Él se niega a seguir las indicaciones del médico. ¿Cómo creen que en estas dos personas la misma condición médica genera que tengan reacciones diferentes? ¿Por qué creen que pasa eso? Entonces ahí los leo en el chat juiciosamente para que vayamos compartiendo un poquito, quizás eso, de poder entender por qué creen que a cada una de estas personas reacciona de forma diferente, por qué creen que cada una de estas personas, por ejemplo, frente a una situación o una condición médica, reaccionan de forma diferente. Esto por aquí ya hay una personita que nos está respondiendo, gracias por su mentalidad. Bueno, chévere, por su forma de persona. Muy bien, supe por la actitud, Gloria. Chévere, Víctor, muy bien. La actitud es diferente de acuerdo a su estado de ánimo. Eh, bueno, de acuerdo a su estado de ánimo. Bueno, bien, chévere. No saben gestionar, súper Mariela, por sus emociones, Dana, perfecto. No controla su emoción. Listo. Y eso en otras palabras para nosotros, ¿qué significa? Inteligencia emocional, que es la habilidad que tienen los seres humanos para a partir de situaciones difíciles, ¿sí? Difíciles es, por ejemplo, recibir un diagnóstico médico. No solo hablamos de la hipertensión, del cáncer, de no sé, de problemas de tiroides, bueno, una cantidad de enfermedades que nos pueden llevar a nosotros a decir, o me pongo juicioso con eso y empiezo un tratamiento, cambio mis hábitos alimenticios, ta. ¿Listo? Pero yo, ¿cómo logro eso? Precisamente con un entrenamiento en inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces, tengo hipertensión, me voy a poner a correr, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, o por el contrario, me quedo ahí pensando en qué va a pasar, que me va a morir, que voy a estar mal, que bla, todo lo que se nos pueda venir de ideas en nuestras cabezas. Entonces, muy bien por las respuestas, porque de eso se trata el ejercicio, de poder entender que los seres humanos somos emociones y esas emociones nos permiten a nosotros tomar decisiones. Hago esto, miro esto, leo esto, busco esto. Bueno, súper, muy bien. Esto era para introducir un poquito lo que en sí significa la inteligencia emocional. Estar expuestos a situaciones que nos obligan a nosotros como seres humanos tomar decisiones. Y esa toma de decisiones implica tomarlas emocionalmente tranquilos, ¿listo? Gestionando nuestras emociones para poder lograr mejor toma de decisiones, por ende, unas adecuadas consecuencias en nuestro comportamiento. ¿Listo? Qué bien. Ahí vamos construyendo conocimiento. Muy buenas tardes, Lesbi, bienvenida. Entonces, miren acá. Entonces, ¿por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras? Eso también uno se lo pregunta. Porque hay personas que son más sonrientes, más dispuestas, más receptivas, más amables, ¿listo? Porque hay algunas personas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión y no pueden aplicar esa inteligencia en su vida privada, que va a la deriva del sufrimiento al fracaso. Hay gente que, por ejemplo, es supremamente exitosa, ayer lo veíamos en el video, gente muy exitosa a nivel de su formación académica, a nivel laboral, pero en su vida personal les cuesta un montón.
¿Listo? Porque otras personas con alto cociente intelectual acaban por trabajar para otras que no tienen un cociente pues muy alto, pero que saben contactar, influir y relacionarse mejor. Estas preguntas son básicas para poder decir, oiga, es importante hablar de inteligencia emocional. Entender que la inteligencia emocional es un elemento que nos permite a nosotros tomar decisiones, relacionarnos mejor, gestionar nuestras emociones, solucionar problemas, validarnos emocionalmente a nosotros mismos, validar a otras personas, establecer relaciones relativamente sanas con otros y con uno mismo. ¿Listo? Independientemente de las circunstancias, porque tenemos que pensar en algo y es la vida no es una cosa en la que siempre vivimos experiencias supremamente lindas. Estamos expuestos a fracasos, estamos expuestos a situaciones muy fuertes, estamos expuestas a pérdidas emocionales y cómo todo eso afecta nuestro diario vivir. ¿Listo? Cómo todo eso no permite que nosotros a veces tomemos decisiones muy adecuadas o cómo eso nos lleva también o nos impulsa a implementar estrategias de gestión emocional para favorecer la solución de diferentes circunstancias que la vida nos pone. ¿Listo? Entonces, creo que con estas preguntas vamos entendiendo un poco el concepto de gestión emocional. Básicamente, la inteligencia emocional surge, como ayer lo veíamos, de un poquito del video del doctor Goleman, que él decía, oiga, hablar de inteligencia emocional implica hablar de otro tipo de inteligencia en el ser humano. Entonces, nosotros venimos de unos antecedentes de inteligencias múltiples, que también era un concepto muy, muy lindo, pero desde ahí Goleman lo tomó y dijo, ay, ok, aparte de un niño que tenga unas habilidades lingüísticas, unas habilidades corporales, habilidades musicales, habilidades espaciales, también estamos hablando de una habilidad intrapersonal. Y eso es ser inteligente. Y miren lo que dice la teoría. La habilidad intrapersonal es esa facilidad para poder comprender los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Se presenta en general en profesores, psicólogos, pedagogos, en todos los seres humanos, básicamente, si yo lo entreno, si yo me dispongo a entrenarme en inteligencia emocional. ¿Listo? También como hay lo intrapersonal, también hay lo interpersonal con el otro. ¿Qué será eso? Facilitar poder captar e interpretar el lenguaje no verbal, capacidad para empatizar con los demás. Y es común entre la gente que trabaja con grupos, con otras personas. Y si somos realistas, todos trabajamos con otras personas. ¿Qué significa eso? Todos estamos en contacto con otras personas. Eso que para nosotros, ¿a qué hace referencia? A que socialmente todos los días nos relacionamos, ¿sí? A menos que yo viva en una montaña y no tenga contacto con nadie, listo, al menos vía telefónica tengo contacto con otras personas, al menos vía correo electrónico tengo contacto con otras personas, ¿listo? Entonces, miren cómo todo eso puede facilitarnos a entender que es tan importante que tú te aprendas a autogestionar, como también a la gestión que tienes a nivel emocional con otras personas. Así como es tan importante que tú sepas conceptos de matemáticas, de inglés, de español, de música, de arte, esto también es relevante para tu crecimiento personal. Hablar de inteligencia emocional es relevante para tu crecimiento, listo, a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, la invitación aquí es a que nos disfrutemos esto y que entendamos lo relevante que para nosotros es comprender la inteligencia emocional. Ya desde ahí, miren, les puse esta imagencita que creo que es la que más, digamos, más vuelta le da a nuestro imágenes visuales de lo que significan las emociones. Un poco a veces educamos a los niños a veces con este tipo de figuritas. Muchos niños ya identifican sus emociones con la figura, que es una película muy conocida que ya salió la segunda parte. Entonces, desde ahí podemos decir que las emociones generan sentimientos que surgen como una reacción hacia un hecho externo o interno. Y es un mecanismo comunicativo afectando lo que pensamos y a las acciones de las personas. ¿Qué significará eso? Que cuando yo me despierto regularmente, digo que empiezo a entender qué emoción estoy experimentando. Y cuando yo sé qué emoción estoy experimentando, puedo entender por qué en ocasiones me levanto de mal genio, me levanto alegre y empiezo a cantar, ¿listo? Y eso cómo me sirve para comunicar al otro. Entonces, cuando yo veo que mi esposo se levanta de mal genio, por ejemplo, veo que ese día no cantó, ese día estuvo callado. Entonces, es mi forma de yo observar cómo comunica otra persona. Ahora piensen en ustedes, cómo comunican sus emociones. ¿Listo? ¿Con qué acciones, con qué pensamientos? ¿Listo?
Y esas emociones, pues obviamente son más frecuentes en nuestros diferentes contextos. Pueden ser esa satisfacción, entusiasmo, confianza, alegría, el pesimismo, sentirnos enojados, desesperados, orgullosos, con miedo, con decepción, con síntomas de ansiedad, en algunas ocasiones con síntomas de preocupación, ¿listo? Con síntomas de frustración, con incertidumbre, con culpa, con tristeza y muchas otras más que se pueden venir a estar presentando. Entonces, desde ahí entendemos que las emociones son una forma de comportarnos y que básicamente terminamos comportándonos de cierta forma en la medida en que experimentamos ciertas emociones, en la medida que entendemos ciertas emociones. El problema es que a veces no somos tan conscientes de esas emociones que experimentamos, porque a veces lastimosamente estamos tan enmarcados en las acciones que realizamos, en lo que estamos viviendo en el día a día, que muy pocas veces nos preguntamos qué emoción yo estoy experimentando. Cuando a mí me cuesta preguntarme qué emoción estoy experimentando, me va a costar entender por qué yo estoy actuando de esa forma. Porque en muchas circunstancias, si yo no lo identifico, voy a terminar comportándome de una forma en la que quizás no me conozco, no me identifico. Sí, a veces los seres humanos dicen, yo no sé por qué yo dije esto, yo no sé yo por qué hice esto, yo no sé por qué yo pensé esto, ¿sí? Y eso es importante. Cuando uno hace entrenamiento en inteligencia emocional, es importante preguntarse qué emoción siento, qué emoción estoy pensando, cuando yo estoy con esta emoción, cómo actúo normalmente, ¿listo? ¿Qué hace que una emoción se me facilite más que otra? ¿Qué hace que una emoción de pronto, no sé, me lleve a hacer cosas que normalmente yo no hago? ¿O qué hace que una emoción no me permita hacer cosas que normalmente yo hago cuando estoy consciente de lo que está pasando conmigo mismo? ¿Listo? Entonces, hasta aquí creo que vamos entendiendo un poquito el tema de las emociones, que son tan importantes y que es la base de el gran constructo que nosotros definimos teóricamente, que se denomina inteligencia emocional. Bueno, me voy por acá porque creo que alguien escribió en el chat. ¿Listo? Ay, buenas tardes, María Piedad, bienvenida. Listo. Entonces, históricamente la inteligencia emocional tiene sus orígenes hace un montón de años. Miren, en 1920, Thorndike, que es un teórico, un psicólogo, él hizo experimentación de emociones. Wessler, que es uno de los principales referentes en el año 1943, él habló de la inteligencia y él mide escalas de inteligencia. Nos dejó para nuestro trabajo como psicólogos escalas de inteligencia. En 1990, Peters, ellos tienen unos protocolos para evaluar y para intervenir en inteligencia emocional. ¿Listo? En 1995, mire, surge Goleman, que anoche lo vimos en el videíto. ¿Listo? Y luego Garner, que Garner es el de las inteligencias múltiples que yo les acabo de mostrar, lo musical, lo espacial, lo intra, lo inter. Surge ahí, habla de otros tipos de inteligencia. Y en 2009, Robert Stenberg, otro teórico también muy importante, nos habla de la importancia de las emociones en los diferentes contextos, particularmente en el contexto laboral. ¿Listo? Dentro de sus muchas aportaciones, porque tuvieron muchos más. Aquí estoy supremamente recontra resumiendo sus aportaciones. Pero para entender que nosotros no hablamos de inteligencia emocional desde hace un par de años, porque se volvió famoso el concepto, porque todo el mundo quiere hablar de las emociones, porque en el colegio nos han enseñado que hay que hablar de emociones, porque en el trabajo nos dan un espacio también para que se hagan ejercicios de emociones. No, históricamente, mire, estamos hablando de los años 20. Los años 20 se hablaba de inteligencia emocional. Bueno, entonces ya desde ahí partimos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Entonces, tenemos varias definiciones y hoy quería compartirles estas varias definiciones para que entendamos un poco cómo el concepto de inteligencia emocional tiene diferentes perspectivas. Primero, como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía ahorita, hablamos de la inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal? Reconozco mis sentimientos, reconozco mis emociones, pero también logro reconocerlos de las otras personas. Tengo capacidad de motivación, de poder manejar bien las emociones en nosotros mismos y en las relaciones que yo manejo con otras personas. Entonces, miren que aquí de este concepto podemos extraer varios elementos. Primero, el que yo identifique mis emociones, que es supremamente valioso y que es un punto de partida para el entrenamiento en inteligencia emocional.
y que yo logre identificar las emociones y los sentimientos de otras personas. Entonces, hablamos de lo intra y de lo interpersonal. Es decir, que el concepto de inteligencia emocional viene de esos dos elementos, de lo intrapersonal y de lo interpersonal. ¿Listo? Y la capacidad para podernos motivar. Entonces, este es un tercer elemento de la inteligencia emocional que permite comprender cómo, por medio de ciertos elementos, yo puedo favorecer la motivación en mí y en otras personas. ¿Y eso para qué me sirve? Para poder gestionar las emociones en mí y en otras personas. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos de lo intra, de lo interpersonal y cómo existen factores de motivación. ¿Vale? Por el otro lado, hablamos de la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos para responder de manera adecuada utilizando nuestros mejores recursos a diferentes problemas que nos plantea la vida. Entonces, miren que comenzamos con una reflexión muy interesante, con una situación médica que le ocurre a dos personas y cómo reaccionan las dos personas, ¿sí? Bajo la misma condición médica. Entonces, la vida nos pone en situaciones particulares y hace que reaccionemos de cierta forma, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo reacciono frente a situaciones particulares? Ah, ok. Por el otro lado, decimos que un poquito de diferir las gratificaciones. A veces queremos ya ese refuerzo, esa gratificación, la queremos ya. Y eso también, de cierta forma, habla un poco del control de impulsos de la persona, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales. Y por último, pero no por ello menos importante, la capacidad de generar empatía y confianza con los demás. Esta definición a mí me parece que es tan completa, tan amplia, tan difícil, y uno diría, bueno, de todos esos elementos, cuántos yo cumplo de inteligencia emocional? ¿Listo? Claro, y uno no necesariamente uno cumple todos, porque a veces la vida nos pone en situaciones en las que reaccionamos de pronto de forma muy empática, tenemos habilidad para solucionar el problema en esta circunstancia, pero en otra circunstancia dudamos un poco de eso porque la reacción no fue la mejor posible. Entonces, miren lo interesante que puede ser poder llegar a tener ese análisis que permita comprender lo lindo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos acá. Dice, listo, buenas noches, Zulaima. Cassidy dice, identificar la emoción de los demás no tiene nada que ver con entender la razón de su emoción. Exacto, muy bien. No, tú la identificas. Tú, por ejemplo, observas y dices, uy, está como triste, está alegre, está sorprendido, sí, pero las causas no. Tendrías que hablar con esa persona para poder identificar o tendrías que estar involucrado en la situación para poder entender de pronto por qué se molestó. ¿Listo? Algunas personas ni saben bien qué es lo que les molesta y confunden totalmente. Por eso la importancia de hablar de inteligencia emocional, para empezar a entender cómo gestionarlos emocionalmente. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Espero haberte dado respuesta. Entonces ahí ya definimos varias cosas. Y en ese orden de ideas nos vamos con agrupar todo esto para entender que interpretar, que conocer, que enfrentar son destrezas. ¿Listo? ¿Qué enfrentamos, qué comprendemos, qué interpretamos? Los sentimientos propios y los ajenos, con satisfacción, con eficacia y con hábitos mentales. ¿Listo? Hay teorías de inteligencia emocional que nos muestran que en la medida en que nosotros juiciosamente vamos construyendo la inteligencia emocional, desarrollamos ciertas habilidades juiciosamente, si construimos hábitos, por ejemplo, empatía, de compasión, de autocompasión y demás, con conductas puntuales, es decir, entrenándonos juiciosamente diariamente durante unos tiempos específicos, se logra dicho entrenamiento. Esto quizás no se logra solo con un curso, esto se logra con las prácticas que tú haces a partir de ese conocimiento teórico que tú tienes. Entonces, es la invitación para eso el día de hoy. Bueno, vamos hasta ahí. Creo que sí, todos vamos entendiendo. ¿Hay alguna duda que les surja? Bueno, vamos ahí en el chat preguntando si hay alguna duda que les surja.
Todos se me quedaron callados, significa que hay dudas, que hay inquietudes, que todo está perfecto, que no han entendido nada. Dígame y yo me devuelvo tranquilamente y repasamos el concepto. Todo claro, gracias, que sí, Di. Muchas gracias por tu respuesta. Listo. Acuérdense que lo importante es conectarse y participar también en la sesión. O sea, esto no es un monólogo, esto es una clase y las clases son interactivas. En la medida en que logramos participación de parte de ustedes, logramos que hagamos las cosas bien. ¿Listo? Gracias, Roxana. La verdad, muy interesante. ¿Cuáles pueden ser esos hábitos mentales que debemos adoptar? Depende. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar estrategias de autocompasión, digamos que hay una serie de ejercicios que te van a permitir a ti desarrollar dichas competencias. Entonces, hay manuales que te permiten a ti decir, vamos a desarrollar autocompasión en Víctor Javier Manrique. Entonces, durante de 2 semanas vamos a entrenar juiciosamente tu cerebro en actos de bondad. Primer acto, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que intento explicarte. Bueno, mañana ya igual empezamos a hacer ejercicios para poder comprender un poquito más esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a continuar ya que no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes en torno a lo que venimos hablando, ¿vale? Entonces, aquí hablamos de lo siguiente, como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Entonces, estos son dos conceptos que me parece que también subrayé un poco en los conceptos de inteligencia emocional. La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Eso es tan importante, ¿no? Poder entender nuestros sentimientos, los otros, motivarnos para manejar las emociones de nosotros mismos y cómo construir relaciones más productivas. ¿Listo? Nuestra actividad mental está construida por dos formas de conocimiento que interactúan entre sí, la mente racional y la mente emocional. Listo, mañana de hecho vamos a hacer un ejercicio en torno a esos dos conceptos, cómo definimos la mente racional, cómo definimos la mente emocional. Y esos dos conceptos, como de cierta forma, a veces nos lleva a algo muy lindo, que es la mente sabia. Los seres humanos normalmente, o a veces somos muy racionales o somos muy emocionales, pero hay que entrenarnos para lograr una cosita en el centro muy linda que se llama mente sabia. Y eso no es tan fácil de cultivar. Hay que hacer ejercicios juiciosamente para eso. Entonces, o soy muy racional a veces en mi toma de decisiones, en mi solución de problemas, en mis relaciones interpersonales, o soy muy emocional en las circunstancias que acabo de mencionar. Entonces, lo ideal es llegar a una combinación de mente sabia, ¿vale? ¿Listo? Creo que hasta ahí vamos entendiendo. Entonces, miren acá, que esto es importante. Nosotros, independientemente que hablemos de conceptos así, porque suena muy normalito pensar en eso, pero ya hay investigaciones, ya hay datos, como lo decía ayer el doctor Goleman, ya hay datos que nos muestran que ciertas áreas de nuestro cerebro se activan cuando hacemos entrenamiento en inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, nosotros ya históricamente tenemos concebido que nos han enseñado la biología, que tenemos un sistema límbico y una amígdala, que es ahí donde se asientan las pasiones, las emociones, por decirlo así. Tenemos un hipocampo donde se habla de lo que es las emociones, el placer, el disgusto, la ira, el miedo. ¿Listo? Tenemos un neocortes, que ayer lo hablaba el doctor Goleman en su video, donde se habla del asiento del pensamiento, donde se habla de responsable razonamiento, de la reflexión, de la capacidad para poder prever, de lograr imaginar y el proceso de la información de los sentidos. Entonces, tan importante. Acuérdense de nuestros sentidos, el gusto, el tacto, el olfato. Bueno, entonces miren cómo nuestro cerebro también viene estructurado para hablar de emociones, para comprender las emociones, ¿no? Entonces en mi hipocampo se procesan emociones, pero mi neocortes, es decir, mi corteza prefrontal, me dice, oiga, usted está triste, oiga, usted está alegre, ¿sí? O sea, es ahí donde entendemos qué es lo que yo medianamente siento. El problema es que eso no te viene por naturaleza.
Si tú no entrenas el cerebro, digamos, almacene dicha información para que tu cerebro comprenda dicha información, pues de pronto vas a entender que estás mal, pero tú no sabes por qué. Tu cerebro te da esa información. Ay, sí, sí, siento como una presión en el pecho, como que me siento incómodo, pero no vas a entender por qué. ¿Listo? Y eso también es importante que lo reconozcamos, que lo identifiquemos. ¿Listo? De hecho, los estudios que yo les decía hace un rato de entrenamiento, por ejemplo, en compasión, muestran y han hecho ejercicios con personas que muestran cómo ese entrenamiento se altera circuitos cerebrales. Es decir, las conexiones cerebrales cambian cuando las personas se entrenan en esto. Entonces, miren que es supremamente lindo poder entender esto para poder dar razón a muchas de las cosas de las cuales nosotros nos comportamos o por qué nos comportamos así. ¿Listo? Yo siento que pierdo la tolerancia. Mira, Lisa, que tendríamos que mirar, tú qué entiendes por tolerancia. ¿Listo? La tolerancia, ¿cuál es la base de la emoción? Cuando no eres tolerante, ¿qué sientes? ¿Rabia? ¿Qué sientes? ¿Miedo? ¿Qué sientes? ¿Tristeza? ¿Qué sientes? ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Qué sientes? ¿Cuál sería esa base? Exacto, muy bien. Entonces ya cuando tú sabes que tienes rabia, empezamos a discriminar. Bueno, ¿y qué piensas tú cuando sientes rabia? ¿Qué siente tu cuerpo cuando tú sientes rabia? ¿Y qué haces tú cuando sientes rabia? Cuando identificas los canales de respuesta, tú sabes más o menos cómo podrías empezar a actuar. ¿Listo? Si yo cuando siento rabia tengo una taquicardia terrible, sabes que debes empezar a trabajar en esa respuesta de tu cuerpito para poder modular un poco la taquicardia, porque la taquicardia de cierta forma va a afectar tu respuesta a nivel cognitivo. ¿Listo? Mira, por ejemplo, María Pea dice, yo me alejo para poderme controlar. Exacto. Mira qué tan funcional es alejarte para de cierta forma solucionar una situación problemática, una situación que te genera malestar. De pronto a corto plazo puede ser funcional, pero a largo plazo ¿será que funciona? ¿Sí? Porque en ocasiones eso se puede convertir como estrategias de escape a la emoción. Entonces yo no gestiono la emoción de forma adecuada, sino yo termino escapando de la emoción. Lo ideal, de hecho hay un video muy lindo que luego lo revisamos y nos dicen que no nos debemos volver presos de las emociones. Entonces la emoción no debe regular mi conducta, yo debo regular la emoción. ¿Listo? Porque yo tengo unas capacidades cognitivas que me permiten a mí gestionarme emocionalmente. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué características tenemos de inteligencia emocional que podamos subrayar? Entonces, capacidad de poder escuchar, de comunicarse verbalmente, adaptabilidad, capacidad de dar una respuesta creativa ante los contratiempos y los obstáculos, capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para trabajar en las consecuencias de determinados objetivos, sensación de querer abrir un camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos. ¿Listo? Miren que a veces la vida nos pone en circunstancias particulares, ¿no? Eh, a veces no tenemos la motivación de otras personas para emprender proyectos, por ejemplo, pero a veces los emprendemos y la única persona que puede motivarse a seguir ese proyecto es uno mismo. Eso también es inteligencia emocional, porque a veces esperamos mucho de las otras personas que nos motiven, que nos faciliten, que nos ayuden, que nos promuevan, que sí, que como que ahí están como dándonos barra y como que ven, vamos a hacerlo, tú puedes, no sé qué. A veces eso no se da. Entonces, cuando eso no se da, ¿qué pasa? ¿Fracasas? ¿No lo haces? ¿Te desanimas? No, la verdadera inteligencia emocional es permitir darte cuenta de esas situaciones y tomar acciones para. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Listo. Entonces yo camino y respiro alto hasta que me dan ganas de gritar al aire. Bueno, y cuando no puedes gritar, cuando el contexto no te lo permite, ¿cómo gestionas la emoción? ¿Listo? Entonces Sulaima dice, eso tiene que ver cómo gestionarme el estrés. Claro, este es otro de los módulos que vamos a trabajar. A veces nos volvemos dependientes de otros, lastimosamente, de la aprobación del otro, de las necesidades del otro. Y la verdadera inteligencia emocional es que te vuelvas dependiente de ti misma. ¿Listo? De tus necesidades, de tus motivaciones, de tus cambios, de todo lo que tú quieras lograr. De eso se trata perfectamente. Muy bien, vamos entendiendo súper. ¿Listo? Otra de las características de la inteligencia emocional, entonces, la eficacia grupal e interpersonal con el otro, capacidad de cooperación, capacidad de trabajar en equipo, habilidad para negociar las disputas. ¿Listo? Y la eficacia dentro de la organización, entonces predisposición a participar activamente
y potencial de liderazgo. Bueno. Entonces, miren cómo es estos elementos, uno ya empieza a decir, bueno, dentro de las características de inteligencia emocional, yo, por ejemplo, tengo capacidad de escucha, de poderme comunicar verbalmente, me adapto, doy respuestas creativas ante los contratiempos, los obstáculos, ¿listo? Tengo capacidad de controlarme a mí mismo, tengo confianza, motivación para trabajar en las consecuencias de determinados objetivos, ¿listo? Abro caminos constantemente, es decir, estoy mirando nuevas perspectivas en mi vida, me siento orgulloso de los logros conseguidos o también, por ejemplo, me gusta trabajar en grupos, tengo buena capacidad para trabajar en grupo, para negociar diferencias, para solucionar conflictos. También de pronto tengo predisposición a participar activamente, tengo habilidades de liderazgo, por ejemplo. ¿Listo? Y yo no necesito haber estado en un trabajo para que de pronto me digan, ay, tú eres líder. No, a veces el solo hecho de, por ejemplo, en familia, cuando tú direccionas algún actividad, cuando tú direccionas algunos objetivos que se quieren cumplir en familia, sí, en pareja, cuando tú lideras alguna situación particular en tu pareja. Eso, a eso hace referencia a eso. ¿Listo? Aquí quiero compartirles este pequeño video. Ah, no, pero me toca dejar de compartir. Perdóname, dejo de compartir porque no compartí el audio. ¿Listo? Muy bien. Voy a copiarlo acá. Ay, perdón. Copio acá y podemos ver el, el video. Vamos a ver acá, lo colocamos. Ya se los comparto, perdóname. Otra vez comparto pantalla. Perdóname que a veces se demora un poquito. Espérenme ya. Ahora sí que me comparta con sonido porque a veces no me dejan compartir con sonido. Estoy atentos al video, es cortitico, pero creo que nos deja un mensaje interesante. ¿Vale? Listo.
Perfecto, muy bien. ¿Qué identificamos ahí en el video? ¿Qué elementos identificamos? Les haya llamado la atención que ustedes digan, ay, esto sí, esto me pasa o me cuesta esto. ¿O qué identificamos ahí de inteligencia emocional? Mm. Ujú. Poca empatía, que es una de las competencias que visualizamos de inteligencia emocional. Perfecto, pero que se desarrolla, o sea que de cierta forma con ciertas situaciones a veces en la vida nos lleva a cambiar, ¿no? Si la verdad él era egoísta y no tenía empatía, sí. Y a veces nos pasa, ¿no? A veces vivimos experiencias en las que de pronto no utilizamos dicho concepto, ¿listo? O no vivimos en función de, venga, yo quiero fortalecer mi empatía, pero otras circunstancias también de pronto nos hacen cambiar y nos muestran la importancia de eso y cómo podemos ser felices, ¿sí? Porque aquí hablamos, la felicidad es una cosa que es supremamente subjetiva, pero la cosa es, por ejemplo, gestos de solidaridad, como dice Víctor ahí, me hacen sentir feliz, me hacen sentir bien, me ayudan, ¿listo? Entonces, mira eso. Entonces, cómo esos cambios de actitud favorecen otros comportamientos, qué lindo, ¿cierto? Y eso es, este videito se los muestro, porque a veces uno vive en situaciones en las que lastimosamente la vida, las circunstancias, todo, nos han hecho pensar así, nos han hecho vivir así, experimentar así, pero cómo generando ciertos cambios puedo fortalecerme yo y hacer cambios importantes que me van a sentir bien. La inteligencia emocional no es llenarse de una serie de conceptos. La inteligencia emocional, ¿para qué te sirve? Para vivir en armonía contigo mismo y tratar de vivir en armonía con los demás. Porque seamos realistas, no es una cosa fácil vivir en armonía con otras personas. Es algo que a veces nos cuesta porque obviamente las otras personas a veces quisieran ciertas cosas que uno quizás no puede brindar, que uno trata de ser lo más equitativo, ecuánime, objetivo, bueno, como ustedes lo quieran llamar, pero lastimosamente a veces nos cuesta un poquito, ¿listo? Precisamente por las otras personas, ¿vale? Listo. Entonces ahí creo que vamos. Voy otra vez a compartir mi pantalla para compartirles mi presentación en la que vamos. Listo, discúlpenme acá, cierro acá y otra vez compartimos pantalla. ¿Listo? Entonces, esas habilidades de inteligencia emocional, las vimos ahí en el video, un poco, sociabilidad, este sujeto como que poco sociable. Cuando uno es poco sociable, le cuesta entender de pronto las necesidades de otras personas. Poco empatía, listo, le daba igual como las cosas en términos de motivación, autoconocimiento, si uno dice, bueno, si yo tengo cierto grado de empatía, o no la tengo tan desarrollada, de pronto mi tema de autoconocimiento me va a costar un poquito, me cuesta identificar cómo me siento, qué pienso, ¿listo? Y temas de autorregulación, cómo me regulo yo emocionalmente frente a situaciones que me generan malestar, ¿listo? Entonces creo que logramos visualizar un poquito en una cosita muy sencilla, en temas tan puntuales que uno visualiza con las personas. Si uno se pusiera a pensar un poquito cuando uno va caminando por la calle, como por ejemplo experimenta la indiferencia de otras personas en la calle, en el cruce de un semáforo, como lo veíamos ahí en el video. Wow, es difícil, es complejo. A veces la indiferencia de las personas es mucho más alta de lo que uno pensaría que debería ser, ¿sí? A veces, por ejemplo, vemos personas que no tienen dificultades de visión y solicitan ayuda y las otras personas se corren. Bueno, entonces esa inteligencia emocional precisamente es poder entender la realidad de otras personas y poder ayudar. ¿Y eso cómo me hace sentir bien a mí? ¿Listo? Entonces creo que hasta ahí vamos y vamos bien. Bueno, voy a pedirles aquí un segundito mientras busco un conector para conectarme y podemos continuar. Mientras tanto, les agradezco que vayan escribiendo sus preguntas, dudas, inquietudes que vayan surgiendo acá. Aunque me voy a mover, voy a apagar aquí la cámara.
Estoy en cámara. Sí, no puedo cargar toda la vez. Listo. Entonces, perdóname que es que se me estaba desconectando aquí mi computadora. Bueno, entonces, empecemos con una primera habilidad, que es la autoconciencia. Pero por aquí surgieron preguntas que me parece chévere. Listo, muy bien. Me controlo, razona para poder actuar. Luego, al vivir la experiencia, hizo el cambio a una mejor actitud, perfecto, porque desde pequeños nos enseñan a regular. Bueno, ¿lo estás preguntando, Camila, o lo estás afirmando? Esa parte no la entendí. ¿Listo? Creo que es pregunta. Si lo colocas así, es porque es pregunta. Desde pequeños no nos enseñaron a regular nuestras emociones. Claro, lo que pasa es que, digamos que las exigencias del contexto académico no han ido enfocadas precisamente en eso, en favorecer juiciosamente la gestión de las emociones. Entonces, eso también cuesta. Entonces, vamos a empezar con una habilidad muy linda, que es la autoconciencia. Bueno, las personas que tienen autoconciencia también pueden ser capaces de energizar a los demás, es decir, de ayudar a otras personas a ser conscientes de poderse comprometer, de confiar en quienes desarrollan una tarea con ellos. ¿Listo? Por ejemplo, las personas que lideran grupos de trabajo. Entonces, ¿cómo pueden designarle actividades a otras personas de su grupo de trabajo y hacer que esas personas confíen en la labor que están haciendo? ¿Listo? Que eres capaz de saber lo que estás sintiendo en el mismo momento en que aparece y de utilizar esas preferencias para poder guiar la toma de decisiones basadas en una evaluación realista de tus capacidades y una sensación de confianza en ti mismo. ¿Listo? Mira lo lindo que puede ser la autoconciencia, esa capacidad que tú generas de poder desarrollar unas preferencias para tomar tus decisiones, basando en la evaluación, en tus capacidades, en una sensación de confianza en ti mismo. ¿Listo? ¿Cómo puedes favorecer eso, juiciosamente? ¿Vale? Eso es autoconciencia, eso es permitir que yo confío en mí, confío en mis capacidades, reconozco mis capacidades y cómo puedo empezarlas a gestionar con otras personas. ¿Listo? ¿Cómo puedo facilitar que otras personas también lleguen a un proceso de autoconocimiento? Mañana hacemos un pequeño ejercicio con cada una de esas competencias y verán lo interesante que puede ser. ¿Listo? Entre mañana y pasado mañana logramos los ejercicios de cada una de ellas. Otra como es la autorregulación, se los puse en bastantes colores para que identifiquen cosas tan interesantes como identificar que la autorregulación es esa capacidad para poder controlar las emociones, tranquilizarse uno mismo, lidiar con la ansiedad, la tristeza, los miedos, con todo ello. ¿Listo? El autocontrol, mantienes bajo control las emociones o impulsos conflictivos, ¿sí? Lo tienes bajo control, manejas el control. ¿Listo? La confiabilidad que eres responsable de tus emociones. Bueno, en ocasiones los seres humanos nos pasa una cosa curiosa y a veces nosotros de cierta forma culpamos a los otros por nuestros estados emocionales. Y en realidad somos nosotros mismos los que gestionamos nuestros estados emocionales, nadie más. ¿Listo? Ah, que de pronto fue una situación que se generó por otras personas, perfecto, pero depende de ti cómo le das gestiones a esa situación. No es de las otras personas, no es que, ay, es que por culpa de mis hijos yo me irrito con facilidad. No, es por qué te irritas tú con facilidad frente a las conductas de tus hijos. ¿Listo? Integridad, eres íntegro. Eso es un concepto que también nos han vendido de cierta forma para ayudarnos a entender que esa integridad que nosotros hablamos hace referencia a esas características en las cuales yo me comporto bajo unos principios y unos valores que me han diseñado a mí la vida. ¿Listo? Que tengo capacidad de innovación y de adaptabilidad. Entonces, cuando yo me autorregulo, puedo tener esa capacidad. Te mantienes expectante a las ideas y a los enfoques nuevos y suficientemente flexible como para responder rápidamente a los cambios. Entonces, miren lo lindo que es poderse autorregular. Si yo, por ejemplo, siento tristeza y no gestiono la tristeza, me va a costar adaptarme. Y esa adaptación que me puede llevar en ocasiones, por ejemplo, a una pérdida laboral, a una pérdida en una relación de pareja, a dificultades con mis amigos y cómo puede pasar todo eso. ¿Listo? O sea, que por acá hay cositas en el chat.
Tenemos la capacidad para autorregular. ¿Cuáles actividades ayudan a fortalecer el autocontrol? Víctor, me estás preguntando siempre lo mismo, pero no te preocupes, lo que pasa es que yo hoy doy la teoría y empiezo a hacer ejercicios el día de mañana. Acuérdate que hablamos que las clases son teórico-prácticas y en la medida en que vamos aprendiendo ciertas cositas, vamos haciendo práctica de cada uno de esos ejercicios. ¿Listo? Bueno, pues ya que hablamos de la autorregulación, hablemos de la motivación. Entonces, motivarnos y el optimismo es uno de los requisitos imprescindibles para la consecución de metas relevantes y tareas complejas. Entonces, esa motivación precisamente es eso. Llenarnos a veces, yo les decía hace un ratico, a veces hay otras personas, uno espera que motivarse por otras personas, que otras personas lo motiven a uno, pero tu mayor fuente de motivación eres tú mismo. ¿Listo? Porque cuando no están las otras personas, ¿qué pasa? Te desmotivas, no la logras, no identificas, no generas acciones en pro de cumplir tus metas, tus sueños, tus ideas, tus planeaciones. ¿Listo? Entonces, como lo dice ahí la ayuda visual, esta capacidad se pone a prueba cuando surgen dificultades, el cansancio, el fracaso, para mantener el pensamiento de que las cosas irán bien, puede significar el éxito, el abandono, el fracaso. ¿Listo? Esa motivación no es solo pensar como positivamente, sino pensar realistamente y decir, bueno, emprendo esto, hago esto, corro este riesgo, si hago esto puede pasar esto y así sucesivamente. Entonces, miren lo interesante que puede ser aprender a gestionar nuestra motivación. Entonces, ya mañana hacemos ejercicios juiciosamente de esta también, ¿vale? Empatía. La empatía es algo que nos han vendido por todos lados. Cuando uno habla de inteligencia emocional, le dicen empatía. Usted debe ponerse en los zapatos de otras personas. Pero qué tan complejo es eso, ¿no? Poder tener la capacidad de captar los estados emocionales de los demás, permitir reaccionar de forma apropiada socialmente, ¿sí? Como por ejemplo, el tener la capacidad de poder entender la realidad de otras personas. No es que yo lo haya vivido, yo no tengo que haber vivido una cantidad de situaciones para poder entender lo que pasa con los demás. ¿Listo? Sino es también poder entender que de pronto la otra persona está sufriendo, la otra persona se siente triste, la otra persona le está costando experimentar su emoción, la otra persona le cuesta tomar decisiones, como todo eso. ¿Listo? Pero no necesariamente tengo que yo haber vivido una cantidad de situaciones para poder ser empático. Eso también es importante clarificarlo porque a veces nos dicen que es diferente. Listo. Tenemos la capacidad para, y algo es importante, reconocer nuestras debilidades y de alguna manera buscar fortalecerlas. Perfecto, eso es inteligencia emocional, es ponerse en el lugar de la otra persona, entendiendo su realidad, comprendiendo su realidad y respetando su realidad. ¿Listo? No todos tienen que pensar igual que pienso yo, no todos tienen que hacer las cosas como yo las hago, no todos tienen que reaccionar como yo reacciono. ¿Listo? Sociabilidad. Entonces, miren que la sociabilidad es, o sea, establecer relaciones fácilmente con otras personas, relacionarse fácilmente con otras personas. No es que porque tú no la tengas, no eres inteligente emocionalmente. Eso es falso. En realidad tú tienes unas competencias que las, de pronto no eres de los que tienes los 40 amigos, sino tienes 3, 5 amigos. Y con esos te sientes muy bien. ¿Listo? Entonces, esa sociabilidad es relativa, ¿vale? Depende también mucho de tus características a nivel personal. El liderazgo, entonces, el trabajo en equipo, la capacidad para persuadir, capacidad de cooperación, capacidad de servicio. ¿Listo? Entonces yo puedo tener todas ellas sin necesidad de estar rodeado de un montón de gente. ¿Listo? Sino que puedo trabajar con mi equipo de trabajo muy bien, puedo tener capacidad de persuasión en la comunicación, puedo tener habilidades para cooperar, capacidad de servicio con otras personas, liderar procesos, ¿listo? Entonces, no necesariamente tengo que ser lo más extrovertido, lo más comunicativo, pero sí puedo tener componentes de sociabilidad importantes para tu inteligencia emocional. Bueno, otro elemento, miren, aquí lo coloqué que me parece lindo así visualmente. Hablamos de la comunicación, escuchas abiertamente y mandas mensajes convincentes. Influencia, posees herramientas de persuasión, manejas conflictos, reconoce los posibles conflictos, sácalas a la luz desacuerdos para llegar a puntos de encuentro. Catalizador de cambio, inicias o controlas el cambio, chévere.
Liderazgo, inspiras y guías a los individuos o a los grupos. Establecer vínculos, crear y consolidar la amistad personal con el grupo, trabajo en equipo, entonces crea sinergia laboral, enfocarse en las consecuencias de objetivos, cooperación, trabajar con los demás en la consecución de objetivos compartidos. Miren, entonces aquí estamos hablando de una cantidad de competencias de inteligencia emocional, capacidad para comunicar, para influenciar, para manejar conflictos, para catalizar el cambio, para liderar, para establecer vínculos, para trabajar en equipo, para tener habilidades de cooperación. ¿Listo? Como todo eso me ayuda juiciosamente. ¿Listo? Para poder desarrollar unas más que otras. De pronto en estos momentos dicen, no, yo trabajo muy bien en equipo, me cuesta de pronto establecer vínculos, pero manejo bien conflictos. Ah, ok, qué interesante. ¿Listo? Esto cómo puede facilitar la interacción, cómo puede facilitar hacerme sentir bien conmigo mismo y quizás con los demás. ¿Listo? Ahí estoy viendo competencias de inteligencia emocional. ¿Listo? Recuerden, no tengo que cumplir todas, pero sí tengo que entender algunas. ¿Listo? Entonces son habilidades que nos ayudan a nuestro desarrollo personal totalmente. Perfecto. Entonces practiquemos. Entonces vamos a empezar aquí con un ejercicio chiquititico, pequeñito. Piensen en una situación laboral que les haya ocurrido en los últimos días. Durante unos minuticos, 2 minuticos, recuerden dicha situación de forma más clara y nítida posible. ¿Listo? Y descríbanla con todos los tipos de detalles. ¿Listo? Entonces, si quieren, nos compartan ahí en el chat. Yo discutí con una compañera de trabajo porque no me ayudó para entregar un informe que teníamos que entregar. Entonces, mi jefe se molestó y me trató mal. No sé. Entonces, vamos a ir. Vamos a hacer el ejercicio juiciosamente. Como les fluya. Lo que les fluya de situación. La asertividad, sí, señora. Listo, vamos a ver qué escriben. Una situación en la que ustedes hayan tenido una dificultad a nivel laboral. Listo, vamos a ver qué escribimos ahí. División de zonas y cartera. Bueno, perfecto, muy bien, así lo dejaste. Gracias, Dana, por participar. ¿Quién otra persona nos quiere describir una situación problemática? Suspenderte las vacaciones sin previo aviso. Wow, ¿cómo genera emociones tan intensas eso, creo, Kelly? Mi jefa que tiene poca empatía al expresarme verbalmente lo hace de muy mala manera. La misma me ocasiona mucha molestia. Ok, perfecto. Ahora bien, a partir de eso, a partir de eso que han escrito, ¿qué ocurrió? Respondas en las siguientes preguntas de esa misma situación. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué motivos he hecho que aconteciera? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuáles fueron tus papeles? ¿Cuál fue su papel? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Y por qué reaccionó de esta forma? ¿Listo? ¿Eso para qué nos va a servir? Para poder describir la situación y tratar de hacerla lo más objetivo posible sin permitir que se permee a nivel emocional dicha situación. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué motivó que ese hecho aconteciera? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuáles fueron sus papeles? ¿Cuál fue su papel? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Y por qué reaccionó de esa forma? Bueno,
escribiendo. Me enteré por mi coordinador que había llamado por no acompañar a dejar a unas niñas a la sala y me dio mucha rabia. Estaba haciendo cargar mercancía, lo que debía mover un espejo desde una ubicación a otra, con la misma que yo me llevé la exhibición anterior a este lugar, y resulta que mi supervisor no acabó la exhibición, sino mandar a cortar a otro. Uy, y él estaba, preguntó, solo dijo de forma textual, me arrecha la actitud de de Roana. Wow. En diciembre una compañera presentó una necesidad y entre todos acordaron donar un bono personal que teníamos. Yo en ese momento me mostré contrario a la acción, pero después reaccioné y participé de la colaboración. Perfecto. Reaccioné con mucha rabia porque me gustan las cosas claras y directas y no anden acusando sin preguntarse porque había tomado la decisión de bajar la tabla de exhibición anterior. Wow. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos agregar a esa descripción que están haciendo? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Ujú. Hicieron camar norte y sur, me quedé con el sur y la compañera quiere que otros clientes del sur me los asignen a mí teniendo deuda. Ok. Y todo esto está permeado por emociones, me imagino. Y regularmente emociones como la rabia. Ella les dejó. Ah, ok. Era un trabajo al fin de mes, el cual tenía que realizar un informe. El trabajo estaba tan mal hecho que no sabía de dónde empezar. Ah, ok, perfecto. Listo. Y la reacción, describan un poco su reacción, ¿vale? Por falta de comunicación, liderazgo y planificación. Aún sabiendo que es mi derecho, tuve que humillarme y exponer mi situación personal, lo que me limita, lo que me limita el regresar. Soy enfermera y a mis compañeros les gusta que les reciba turnos temprano y cuando yo me demoro, así sea 5 minutos, me insultan y los jefes siempre están como de parte de ellas y cuando yo les reclamo se burlan y me hacen sentir muy mal en ocasiones. Oh, qué horrible. Digamos que hay que, dentro de las competencias de inteligencia emocional, hay que empezar una cosa muy linda y es que se llama establecimiento de límites. A veces la gente, digamos que de cierta forma reacciona frente a ciertas circunstancias hasta donde tú lo permites, ¿vale? Cuando tú empiezas a establecer límites, eso facilita muy probablemente que ese tipo de comportamientos que tú estás mencionando disminuyan. Pero pues obviamente hay que trabajarlo juiciosamente. Listo. Ahora bien, ahora que la situación ya pasó, piensa que podía haber reaccionado de otra forma. Seguro pensaron en otra forma de reaccionar. ¿Cómo? ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué considera que hubiese cambiado? ¿Cuál piensa que hubiese sido entonces el resultado? ¿Listo? Piensa que podía haber reaccionado de otra forma. ¿Cómo? ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué considera que hubiese cambiado? ¿Cuál piensa que hubiese sido entonces el resultado? La mía fue tomar fotos de la exhibición y lo expliqué porque había tomado la decisión de bajar la exhibición, pero conmigo perdió la confianza porque estaba hablando de mí, pero no conmigo. Uy, qué incómodo es eso, ¿no? Eso también habla un poquito de la asertividad. Dentro de la asertividad, que es una de las competencias de inteligencia emocional, es que las cosas se digan con las personas y con las palabras indicadas. Listo. ¿De qué otra forma hubiesen podido reaccionar si no fuera esa con la que ustedes están comentando? ¿Qué otra forma hubiesen podido encontrar para reaccionar? ¿O seguirían reaccionando de la misma forma, ya que la situación pasó? Que a veces uno reacciona basado en la emoción, pero ya después de un tiempo, cuando la situación ha pasado, ¿será que reaccionaríamos de la misma forma? Yo busqué opciones para ver cómo podía lograr mi objetivo. Ahorita estoy que no contesto el teléfono por temas laborales. Que continúe de vacaciones hasta la situación se puede interpretar como acoso. Bueno, digamos que si tú conoces el contexto y consideras que esa es la mejor alternativa, hay que revisarla, si esa es la más viable o de pronto existe otra alternativa, ¿vale?
¿Qué otra reacción hubiesen tenido frente a esa situación, viendo que ya pasó la situación? ¿Esto cómo reaccionaríamos? Otra forma de reaccionar, ¿cómo reaccionaríamos de forma diferente? Yo pienso que no ahorita, pero en ese momento me dejé llevar por la rabia y ahora lo veo con más calma y no vale la pena haber llorado de rabia. Digamos que fue la forma en que encontraste en esos momentos o que aprendiste para gestionar una emoción como la rabia. Y eso no es que esté mal, simplemente es lo que tú aprendiste. Que de pronto en estos momentos tú ya dices, tu crecimiento a nivel emocional te permite decir, esa no es la forma. Hay otras formas de reaccionar frente a la gestión de la emoción. ¿Listo? Roana dice, yo hubiese actuado igual, con mucha cautela, le hice saber el porqué de mi decisión sin explotar o dejarme llevar por la rabia, aún sabiendo que estaba hablando de mí. Bueno, entonces utilizaste la asertividad, que es una competencia de inteligencia emocional, que bien. La primera reacción no es la más adecuada, ya que nos dejamos llevar por la emoción. Y ahora que lo veo desde otra perspectiva, ya comentando el tema, tengo otra forma de actuar, ¿sí? Miren que cuando volvemos a estas situaciones, y el ejercicio precisamente es eso, darse cuenta que en un momento, cuando tuvimos una situación, quizás actuamos basados en la emoción y cómo la emoción nos permitió ciertas reacciones. Ahora bien, cuando ya entendemos que la situación pasó y analizamos un poco a nivel racional la situación, entendemos que se hubiesen podido dar otro tipo de respuestas. A veces no sé cómo reaccionar porque se quedó con muchos clientes del norte y ella me dejó con algunos con problemas. Claro, igual es una situación que se mantiene, ¿no? Porque se hicieron los cambios y obviamente en tu caso particularmente esta situación se sigue manteniendo. Por ende es mucho más fácil que mantengas emociones de ira o de tristeza o de rabia frente a la situación. Entonces, ¿cómo de cierta forma gestionas eso? Sabiendo que muy probablemente eso no va a cambiar, que vas a continuar así. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo gestionas esa emoción para poder tener reacciones asertivas? ¿Listo? ¿Será que la reacción más asertiva es quedarse callada y seguir frente a la misma situación? ¿O será que de pronto es expresar tu malestar de forma asertiva? Bueno, digamos que eso es también para pensarnos un poquito y darnos cuenta que en los momentos en que tenemos situaciones que activan emociones difíciles como el miedo, como la ira, como la tristeza, como la rabia, como la vergüenza, ¿listo? Actuamos de una forma, pero ya posteriormente cuando analizamos la situación, pues creo que no, a veces nos damos cuenta que no era la mejor forma de reaccionar, pero en esos momentos cuesta un poquito más. Entonces, ese cuesta un poquito más es aprender sobre inteligencia emocional para darnos cuenta que existen otras formas de reaccionar quizás de forma más inteligente emocionalmente hablando, ¿vale? Y no es que estemos mal emocionalmente, sino es que la emoción sobrepone nuestra razón y como la emoción que cuando nos sobrepone a nivel racional nos llega a generar este tipo de conductas. ¿Listo? De eso se trataba el ejercicio y muchas gracias por participar. Créanme que cuando lo escriben y vuelven y hablan del tema, siempre es importante como que recordar esas situaciones y eso le ayuda también a uno a darse cuenta de esas reacciones posibles. Entonces, miren que les dejo esta frasecita que me parece linda. Objetivo de hoy, ser mejor que ayer. ¿Listo? Entonces, como de cierta forma cada día trabajar en la inteligencia emocional favorece las relaciones interpersonales, ¿no? Lo que quizás yo no hice ayer bien, como mañana puedo trabajarlo de mejor forma. ¿Listo? Entonces, ser mejor que ayer es una consigna quizás de uno como ser humano para favorecer comportamientos mucho más acordes inteligentemente emocionalmente. Bueno, ahí, todo, listo. Perfecto, así es. Listo. Entonces, mis queridos, ¿cómo me les fue hoy con esta pequeña clase, esta introducción de inteligencia emocional? Ya para mañana lo objetivo es empezar a hacer ejercicios una a una en las competencias,
y cómo poder empezar a entrenar cada uno de estos elementos. No van a salir entrenados en inteligencia emocional 100%, pero así con unas nociones muy lindas de lo que significa la inteligencia emocional, las competencias de inteligencia emocional y cómo puedo entrenarme por medio de ejercicios. Listo. Con todo gusto, para mí ha sido un placer trabajar esta noche con ustedes, que a pesar que anoche no pudimos culminar la clase, pero bueno, de hecho, ahí vamos juiciosos. Por ejemplo, eso, autoconciencia, empezamos a trabajar mañana, motivación, asertividad, empatía, ¿sí? Entonces, es una serie de ejercicios entre mañana y pasado mañana para entrenarnos en dichas competencias. Listo. Muchas Profe, gracias. muchas gracias por la clase. Gracias compañeros por la participación, estuvieron muy interactivos, qué bueno, me alegra eso. Profe, que lo siga cumpliendo muy feliz. Voy a parar por acá la grabación para que acá se recopile.